Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, que sirvió en la 10ª compañía de ingenieros durante la guerra de 1982 en nuestras islas, doctor Florencio Morales, que hoy está visitando, con ocasión de la Semana Santa, a unos parientes en el interior. Que estés muy bien, Florencio, te mandamos saludos. ¿Y quién les habla? Héctor Francia, que serví en la compañía A del Regimiento 7 en Whirler Ridge, o el Cerro de la Antena o de la Radio, en Malvinas durante la guerra de 1982. Queridos y queridas compatriotas, entrando en esta Semana Santa, para aquellos que poseen cierta creencia religiosa y para quienes carecen de ella también, es un buen momento para reconocernos todos como humanos, falibles y necesitados de la presencia y el auxilio de los demás, de otros y otras. Cierto baño de humildad ante la existencia, que es todo lo contrario a la soberbia y actitud despiadada de quienes nos oprimen en nuestra Argentina de hoy. Por eso, como venimos haciendo desde hace varios programas, les enviamos un abrazo fraterno en celeste y blanco y renovamos nuestra fe en nuestro pueblo argentino y en su destino independiente y en la defensa de nuestros derechos que nos hacen parte de nuestra comunidad. Desde Malvinas por Argentinos comenzamos nuestro programa con el deseo de lo mejor para ustedes, sus familias, sus seres queridos y para ustedes, obviamente, queridos y queridas compatriotas. Cuando hablamos de Malvinas, de la soberanía argentina en Malvinas, de los recursos en alimentos y minerales significa energía, petróleo, nódulos polimetálicos, y de la defensa de nuestros intereses antárticos, porque son dos temas totalmente conectados, obviamente. ¿Qué significa la defensa de nuestros intereses antárticos? La reserva más grande de agua dulce del mundo, más alimentos y más minerales. Cuando hablamos entonces de la soberanía argentina en Malvinas, planteamos una lucha por la integración territorial argentina, es decir, disponer directamente de las islas del Atlántico Sur, Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, de sus aguas, lecho y subsuelo marino. La integración territorial se enfrenta con la presencia de fuerzas militares de otras naciones. Estas naciones se han lanzado hace siglos a la conquista del mundo y se sirven de los recursos económicos y de los esfuerzos de otros pueblos de forma parasitaria, es decir, que su riqueza es la que saquean respecto de otras naciones, ¿no? En nuestro caso argentino, luego de independizarnos del colonialismo español, caímos bajo la dependencia económica y las presiones políticas del colonialismo e imperialismo británico, lo que comúnmente conocemos en la calle como los ingleses, que fue sucedido a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, por el imperialismo norteamericano. Eran los tiempos de Braden o Perón, porque esa lucha, Braden o Perón, significaba eso. Y uno de los principales instrumentos de dominación, es decir, de subordinación de un país a otro, eso es dominación, poder de una nación sobre la decisión de los asuntos propios de otra, es la deuda externa. ¿Y cómo hacen esta dominación de un país sobre el otro? Hay distintas formas históricas. La intervención directa, intervienen militarmente, invaden un país, a veces invaden y ocupan, sería la intervención directa y la ocupación, a veces una intervención y se retiran. Este tipo de intervención, que en general son militares, como la que hizo Estados Unidos en México en 1916, la que hizo en Santo Domingo, la República Dominicana, la que hizo en tantos lugares de nuestra América Latina, en Nicaragua, es una forma muy desgastante para los imperios. Pero también está la dominación o subordinación indirecta a través de una oligarquía local y en aspectos económicos, políticos y culturales. Como dijimos anteriormente, la deuda externa es en nuestra Argentina
y en nuestra región latinoamericana o indo-afroamericana, antes que todo un instrumento de dominación extranjera, ya sea anglosajones, ya de capitales internacionales, fondos de inversión. Cuando hablamos de anglosajones nos referimos a Estados Unidos y Gran Bretaña especialmente. ¿Qué consiguen mediante el endeudamiento de los gobiernos oligárquicos los organismos internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, que responden a los Estados Unidos o a la Plaza Financiera de Londres? Adquirir países enteros por el pago de un precio ínfimo. ¿Qué valor tiene la riqueza, incluyendo su generación periódica, de nuestra Argentina y el esfuerzo de nuestro pueblo? ¿Qué valor tiene? Ya la riqueza material es inconmensurable y las fatigas de nuestro pueblo para construir nuestro país es invaluable. Es de un valor moral supremo. Pues bien, el Fondo Monetario Internacional y las naciones y conglomerados económicos a los que éste responden acaban de renovar su dominación sobre nuestra hermosa tierra y bellos mares, todos ellos riquísimos en recursos, y sobre el destino de nuestro pueblo argentino por solo 20.000 millones de dólares. Como lo hemos dicho acá varias veces, traducidos es como comprarse la ciudad de Buenos Aires con todas sus actividades y producciones, junto con sus habitantes, por un simple billetito de 10.000 pesos y encima arrugado. La deuda externa, como la mayoría de nuestro pueblo sabe, pero que parte del mismo intenta ocultar en su conciencia, es la mayor vía de entrega de nuestro país. Endeudarnos para fugar miles de millones de dólares es condenar hoy, y como viene pasando desde hace 15 meses, al hambre, la enfermedad y la muerte a millones de compatriotas, personas valiosas para nosotros, pero sobrantes e inferiores para el racismo libertario de Milei, para quien solo cuentan los norteamericanos, los británicos, demás europeos y los israelíes. Todo un traidor. Y la historia de los endeudamientos, como todos sabemos, de nuestro país, forzosos, llevados adelante por grupos minúsculos en su propio beneficio y no del país, no de nuestra Argentina, comienza ya por 1824, cuando el gobierno de Rivadavia contrae con la banca Baring el empréstito por 1 millón de libras esterlinas por motivos supuestos de financiación de obras públicas. Como pasa siempre en este tipo de préstamos, e inclusive los préstamos que nos dan a nosotros, el 15% de diferencia de colocación, es decir, 150.000 libras de ellas, y se quedaron por la operación, y el consorcio en su conjunto se llevó 120.000 libras en carácter de comisión y los 30.000 restantes fueron para Baring. El Estado de Buenos Aires, por su parte, empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de dicha suma de 1 millón de libras esterlinas. O sea, le estaban dando ya menos, allá por 1824 en adelante. De la suma ya acordada, al Río de la Plata en oro, que era el valor fuerte de entonces, solamente llegó el 4% de lo pactado, de ese millón de libras, es decir, 20.678. Como no se había especificado cómo llegaría el dinero a las Provincias Unidas del Río de la Plata, el consorcio informa a la casa Baring-Bradon que la mejor manera era enviarlo en letras giradas contra casas comerciales de prestigio que dieran garantías en Buenos Aires. Una de esas casas comerciales era la de Robertson y Costas, miembros del consorcio. Finalmente solo llegaron a Buenos Aires 570.000 libras esterlinas, en su mayoría en letras de cambio. Ninguna de las obras previstas se realizó con ese dinero, que fue entregado al Banco de Descuento para que diera créditos a sus clientes a intereses mucho más bajos de los que pagaba la provincia por ese dinero. Sencillamente usaron al Estado Nacional para hacer un gran negociado. Esa es la historia de la deuda externa, esa es la historia del amigo Caputo, que no tendría que ser ministro de Economía. Es una barbaridad que una persona fraudulenta como esa sea ministro de Economía, y sin embargo,
como muchos factores de poder de esos grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, y en este caso nos referimos a parte del Poder Judicial y al lawfare o guerra jurídica contra los líderes populares, esos grupos encuentran en este loco de Milei, este loco psicópata, agente extranjero y a la vez totalitario, encuentran el medio necesario, por lo menos lo encontraron hace más de un año, para poder tratar de manejar sus intereses, hacerlos prevalecer, intereses minoritarios, sustrayendo la riqueza que hace falta a nuestros jubilados, a nuestros trabajadores, a nuestros jóvenes que tienen que empezar a reflexionar. Amo la juventud. Piensen una cosa. Yo fui a la guerra cuando tenía 19 años. ¿Cómo yo no voy a amar a la juventud? La amo, pero rompan un poquito ese teléfono que tienen. Está bien, a ver, sean selectivos en lo que les llega por el teléfono, porque estar en un teléfono y decir, estos son unos negros de mierda, no te va a hacer rico. Pensalo, compatriota, eso no te hace rico. Lo que vos tengas la posibilidad de empleo, que te quita Milei, que vos tengas la posibilidad de estudiar, que te quita Milei, porque la vida cada día es más cara, eso te va a hacer una persona quizás con mucho empeño, ¿por qué no? Empeño personal, te va a hacer rico. Lo que no te dice Milei es que él te dice, miren, cada uno por su voluntad puede llegar a donde quiera. Por supuesto que el emprendimiento personal es importante, pero él te pone con su riqueza, la riqueza de los socios de él, un montón de trabas. Vos vas a trabajar honestamente y tu sueldo es una mierda, vos tenés que viajar mal, no podés estudiar, los medicamentos son caros y no te los dan como parte de la cobertura de salud que corresponde a todo nuestro pueblo. Son derechos. Los ricos, como siempre decimos acá, tienen su dinero, su fortuna. Cuando ponen su plata dicen, ¿cuánto hay para mí? Yo pongo 1.000 millones, bueno, me quiero llevar 100 por esto, 100 de más. ¿Y vos qué haces? Ciudadano común como nosotros, tenés derechos. Si ponés tu esfuerzo trabajando o estudiando, tenés derecho a tener un plato de comida, a poder tener una buena dieta de comida, a poder vestirte, a poder viajar, a tener un techo, a poder estudiar. Esa es nuestra riqueza. No son miles de millones. Para este infeliz, arrastrado, psicópata, que va y se arrastra ante Trump y nos arrastra con él a todos nosotros, como nación, lo único que cuenta son los ricos. Hay que ser muy, ¿cómo puedo decir? Muy asqueroso, muy infeliz, muy idiota, para que la única gente que cuente es la que tiene dinero. Sí, todos queremos tener plata, todos queremos estar bien, pero eso no hace que empecemos a considerar que el que no tiene dinero o que no ha tenido las posibilidades es inferior, es infrahumano, como trata este gobierno de Milei, este desgobierno de Milei, a los pobres, a las mujeres, a los ancianos, a los más débiles. Porque para ellos solamente los fuertes, y los fuertes son ellos. ¿Por qué lo dicen? Porque por ahora pueden hacerlo. Y por eso reprimen a nuestros jubilados con los que hemos estado tantas veces. Entonces, acá tenemos el principio de este endeudamiento externo, un ejemplo. Tomaron dinero, vino menos dinero que correspondía, el dinero fue a unos negociados de unos pocos y quedamos endeudados por el total. Si esto les parece nuevo, estoy hablando de 1824 y el empréstito de Baring Brothers. Esto siempre lo explica muy bien nuestro amigo Néstor Forero, pero que a nosotros nos interesa más el endeudamiento actual, sobre todo, porque lo que te da una comprensión histórica de los fenómenos es decir, bueno, esto era así, pero lo que cuenta es lo que está pasando ahora. Igual podemos seguir con estos liberales o ultraliberales, en realidad traidores, coloniales, que someten a nuestro país. Porque esto siempre lo decimos acá. Mira, vos sos conservador, no hay problema, porque vos vas a defender nuestra bandera, ¿sí? Vos vas a defender nuestro país y los de afuera son de palo. No harás
política de distribución, pero el país va a enriquecerse porque vos defendés a nuestro país. Vos sos liberal y decís, mis empresas son las más fuertes del mundo y salís a ganar mercados. Perfecto, porque a través del crecimiento de tus empresas va a crecer nuestro país. Vos sos del campo nacional y popular y sabés que tiene que ser las cosas, como somos nosotros, equilibradas, y que la lucha es para que haya bienestar para todos nuestros ciudadanos. Son distintas formas de pensar, pero si están todas atravesadas por una defensa de lo nacional, del patrimonio nacional, de la dignidad de vida de nuestros ciudadanos, se puede ir adelante. Ahora, si encima de ser ultraconservador, es decir, represor, ultraliberal, es decir, explotador, sos colonial, como es este tipo, todo lo que se consigue de riqueza en esta hermosa tierra tan prolífica, se va para afuera. O sea que encima es lo peor que te puede pasar. Te reprime, te explota y se roba todo para afuera. Colonial. ¿Qué es este régimen de Milei? Es ultraconservador, es decir, represor, ultraliberal, es decir, explotador, y colonial, es decir, traidor. Y siguió este tema de Viva la Pepa con la deuda, con Mitre, Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la Nación y después acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2,5 millones de libras adicionales para lanzarse a la guerra con el Paraguay. O sea que encima financia y quedamos endeudados para hacer las guerras de los ingleses. Domingo Faustino Sarmiento, que sucede a Mitre en la presidencia, también se endeuda para continuar la guerra y para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos, López Jordán, es decir, para destruir el federalismo. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba 14,5 millones de libras. Durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, que es muy estudiado y visto porque justamente es el que trae el gran ajuste, el primer gran ajuste, digamos, de esta Argentina de organización nacional, dice, el permanente déficit presupuestario y la urgencia de enfrentar el pago de deudas públicas adquiridas principalmente durante la guerra de Triple Alianza en favor de Gran Bretaña, durante la presidencia de Avellaneda a principios de 1875 hicieron la ley de aduanas para proteger un poco la producción nacional. El Banco Nacional fue utilizado para solventar partes de las necesidades de fondos del gobierno nacional, pero para ello debió acudir a su vez a un crédito tomado al Banco Provincia de Buenos Aires. Finalmente, tras buscar infructuosamente otras salidas, el presidente se decidió a una reducción masiva del gasto público, despidiendo 6.000 empleados públicos y bajando los sueldos en un 15%. En un discurso muy conocido afirmó que hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. O sea, lo mismo de siempre. Festejan estos muchachos, nos endeudamos hasta el codo. Pero no, vamos a responder. La Argentina, ¿cómo nos ven en el exterior? ¿Cómo nos estafan desde el exterior? ¿Cómo nos estafan desde adentro? Obviamente. Y no es nuevo, estoy hablando de 1876 y la presidencia de Nicolás Avellaneda. Terrible ajuste, se endeudaron para llevar adelante la guerra fratricida de la Triple Alianza y después apagarla con despidos en el sector público, bajo de sueldos y el hambre de nuestros compatriotas. Lo mismo pasó bajo el gobierno de Juárez Selman, una terrible crisis y que yo considero que es la incidencia, el gobierno de Juárez Selman, en que el proyecto nacional, que tenía una base que podía ser un modelo europeo de Estados Unidos, se transforma definitivamente en una oligarquía prebendaria que no le interesa llevar adelante una nación como hicieron en la misma época Japón, Italia, Alemania o Estados Unidos, sino que lo único que les interesa es viajar en paquebote a las Europas y tirar manteca al techo. En el periodo de 1904 a 1916 se abarcan las presidencias de Manuel Quintana, Figueroa Alcorta, Roque Fernández y Victorino de la Plaza, Roque Sáenz Peña, perdón, no, Roque Fernández, con ese también. Continúa el endeudamiento externo a través de la banca británica. Como ven, primero le pertenecimos y todavía en algunas cosas
como con el acuerdo Mondino-Lamy, nos dominaron y nos dominan los británicos debido a aquello que decía Jauretche, que no le preocupaba tanto el gringo que lo quería comprar como el criollo que lo vendía. Y es así. Y Milei nos vende. Es un traidor y merece el destino de los traidores. Fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón, de 1946 a 1955, que la Argentina pasó de ser un país deudor a un país acreedor. Y no se tomó deuda. Durante la época de la gobierno de Frondizi, durante la gestión como ministro de Economía de Álvaro Alzogaray, durante ese interregno de Guido, durante la falsa revolución argentina, y ni hablar durante la dictadura cívico-militar. La deuda externa fue incrementándose, llegando después pasando de 7.000 millones en 1973 a 45.000 millones 10 años después, pero esos 45.000 millones convertidos en fraudes privados, luego estatizados, bajo la dirección o la decisión de Cavallo, y que beneficiaron a estos grupos que hacen imposible una vida democrática en la Argentina porque imponen sus intereses sobre los intereses del bien común. Y el otro gran ciclo de deuda, además del menemista, obviamente, que trajo la estafa del del canje del Plan Brady, aumentando en 1995, al cambiar los títulos, terriblemente los intereses y haciendo más onerosa la deuda. Luego vino el endeudamiento de Macri como gran endeudamiento, y nos encajamos 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, y los mismos fueron fugados por el mismo sinvergüenza que ahora Caputo, que ahora pide 20.000 millones de dólares, y está presto, porque ya consiguió la plata, a buscar nuevos mecanismos para fugarlo. Malvinas y deuda externa van unidos. Malvinas es la presencia de la dominación extranjera en nuestro territorio. La deuda externa es la dominación sobre todo nuestro territorio, gracias a los traidores y teniendo que obedecer las directivas del Fondo Monetario, que de última instancia es obedecer las directivas del gobierno de los Estados Unidos, cuyo presidente recibió la reverencia de quien se olvida que ocupa la presidencia de la República Argentina y que no puede andar arrastrándose por ahí delante de otro mandatario, porque significa que arrastra a nuestro pueblo consigo. Señores, para poder definir nuestra historia, algún día vamos a tener que castigar fuertemente a los traidores. Tendremos que cuidarnos en nuestro campo nacional, ver cómo se mueven algunos que a veces tienen ciertas decisiones que están muy emparentadas con intereses de estas oligarquías, pero este gobierno no puede ser impune. Y lo digo porque a los líderes populares, con aciertos y errores, como Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la República Argentina, los persiguen y los castigan porque hicieron políticas nacionales y porque distribuyeron a base de políticas populares, mientras que Macri, Milei y Caputo están impunes, y muchos van a querer que sigan impunes, pero así como ellos persiguen a nuestros líderes, nosotros tenemos que hacer justicia con los suyos. ¿Por qué? Por lo que decimos siempre así, aquí, ustedes que están del otro lado de la radio, y nosotros somos los patriotas, y ellos son los traidores, y los vamos a vencer.